Señor les bendiga, mis hermanos. Habiendo dicho eso, vamos a venir a la palabra. Hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza. Eh, a la hermana que nos visita, le tocó conocernos en un domingo de enseñanza. Siempre, hermana, el primer domingo del mes lo dedicamos a la enseñanza porque creemos que la instrucción, la enseñanza, le da la posición que debe tener a la iglesia, ¿verdad? Nada asegura tanto a la iglesia como saber en lo que ha creído, ¿verdad? Estar bien instruida. Así que hoy, primer domingo del mes, lo dedicamos a la enseñanza. El tema va a ser tiempo de cosecha. Tiempo de cosecha, y esperamos que el Señor bendiga sus vidas. Voy a invitarlos a que se pongan de pie y que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Joel. En el libro de Joel, vamos a ir al capítulo 2. Joel 2:23. Vamos a leer del verso 23 hasta el verso 25. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice así la palabra entonces. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. El verso 24 dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El verso 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos reverentemente ante ti, Señor, para pedir, Señor, que tú ubiques a este ministro, que tú ubiques a tu iglesia, Señor, en los pensamientos de tu palabra, que estas consideraciones, Señor, que este acercamiento que hagamos a la palabra sea con tal reverencia y carácter que tú te agrades, Señor, y que tú puedas vivificar tu palabra con tu Espíritu Santo y que ella se nos abra el entendimiento, que nos sea revelado de parte del cielo, Señor, lo que va a ser dicho, lo que va a ser enseñado, y que podamos captarlo profundamente en nuestros corazones, de tal manera que cuando salgamos de estas puertas, nuestra condición espiritual sea mejor que la que traíamos cuando entramos por estas puertas, Señor. Estemos un peldaño más alto, un paso más cerca de ti, Señor. Ordena nuestras vidas, Señor. Corrígenos, bendícenos, inspíranos, Señor, y muéstranos el camino, Señor. Y tómanos de la mano y no nos sueltes, Padre, para poder, Señor, entrar en esta inspiración, en esta visión y serte agradables, Padre. Como predicábamos hace unos días, Señor, que podamos, Señor, encontrar el sendero de Enoc, que podamos también ver la escalera de Jacob, que podamos ver ese velo abierto y entrar en ese lugar santísimo, Señor, confiadamente, sin reprensión de corazón. Ayúdanos, Cristo, para que sea hecho de esta forma. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, tomen asiento. Entonces, desarrollando un poco ese tema, empezar a moverme para empezar a llamar la atención, ¿verdad? Siempre me gusta que la iglesia no se sienta muy quieta, ¿verdad? Sino que puedan ir entrando. Espero que hoy la atmósfera nos permita, la atmósfera de fe nos permite estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En nuestra siguiente filmina, voy a leerles una cita de la parte de las edades, se llama Un resumen de las edades. Para las personas que nos visitan o nos oyen por primera vez, las edades de la iglesia es un estudio que habla, que va en paralelo con lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y se ve como un tipo o un paralelo espiritual a lo largo de 2000 años de historia. Entonces entendemos que la iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia en Asia Menor, representa la primera edad de la iglesia, y entendemos que
el mensaje a la iglesia de la Odisea representa el mensaje a la última edad, que creemos que nos encontramos en ese tiempo final. Muy bien, en el párrafo 65 dice, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ahí pueden, bueno, ya ahorita vamos a ver los 4 animalitos, que es el mismo, dice, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, nos ha sido dicho que todos estos insectos son el mismo, pero en distintas etapas. Son el espíritu del anticristo manifestado en la denominación y en la falsa doctrina a través de las edades. ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Bueno, tenemos que saber algo y usted tiene que orar mucho para que el Espíritu Santo revele esto a su corazón y esta afirmación que vamos a hacer es verdad o no. Y es que en la iglesia, no en la iglesia católica que está allá en el centro de Grecia, en la iglesia, en la totalidad de la iglesia, están los 2 espíritus. El espíritu de Cristo, pero también está el espíritu anticristo que trae una falsa adoración, un engaño, porque él busca ser adorado. Y en este tiempo final, la iglesia está siendo instruida, está siendo enseñada, ¿para qué? Para discernir ese espíritu de anticristo y combatirlo. ¿Con qué lo combatimos? Con el escrito está, con la palabra de Dios. Ahí está, ahí, no sé si pueden distinguir los 4 animalitos. El de arriba, punto número 1, es la oruga, el 2 es el saltón, luego está el revoltón, y finalmente, arriba, perdón, está el número 4, que es la langosta. La langosta, sí. Está, mejor dejarlo, no aumentarlo mucho. Muy bien. Estos 4 animalitos es el mismo espíritu, sencillamente cambiando de máscara en diferentes etapas. Seguimos con la siguiente filmina, donde vamos a ver esos 4 animalitos. La primera vez que son citados es en el libro de Joel, en el capítulo 1, verso 4. Ahí mismo en Joel, capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios, lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que quedó del revoltón, lo que del revoltón había quedado. Es decir, no dejaron nada. Lo que está diciendo el texto es, el pobre árbol sufrió una plaga que le hizo daño. Y podemos ver que nos habla de diferentes etapas. Yo estuve viendo varios casos. Lo que pasa es que no lo incluí para no extender mucho la prédica de esta mañana, porque yo quería centrarme en el tema, pero tenemos que pasar por aquí brevemente. Yo estuve viendo varios casos de insectos que empiezan como una oruga y terminan como un insecto volador. Realmente, no solamente la langosta, hay muchos insectos que pasan por esa metamorfosis, que pasan por esas 4 etapas. Ahora, la oruga es sencillamente un gusano. La oruga es sencillamente un gusano. ¿Y dónde encontramos normalmente los gusanos? ¿Alguien sabe? En la fruta, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un gusanito en un fruto de cas o en una guayaba? En nuestro país la guayaba es muy conocida. Normalmente ahí encontramos un gusanito, algo por el estilo. Sigamos con la siguiente filmina, por favor. Así que, sí, la palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:22 al 23, más el fruto del Espíritu. Queremos traer un paralelismo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la obra de Dios. La obra de Dios es comparada en muchas formas. En alguna parte es tomada como 3 medidas de harina que fueron ocultas, 3 medidas de levadura que fueron escondidas en harina. En otra parte es comparado con una red. En el caso de hoy queremos compararlo con la parte en la que el Evangelio dice es como una semilla pequeña que crece y se crea y se convierte en el más grande de los árboles. La obra de Dios también es eso, es una comparación, es una similitud, ¿verdad? Entonces, dentro de esa similitud, los árboles dan frutos. ¿Y cuáles son los frutos de esta obra? ¿Cuáles son los frutos de la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Dios vivo? El fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos recuerda lo que dice 1 Corintios 2, que dice que el natural, el hombre natural, es juzgado, pero el espiritual no es juzgado, sino que él juzga todas las cosas. Contra tales cosas no hay ley. Así que podemos imaginarnos en esta parábola o esta representación con la que estamos tratando de comparar la obra de Dios, con que la obra de Dios debe producir estos frutos del Espíritu, pero vemos que la primera etapa o la primera fase de este espíritu anticristo, tal y como la compara Joel 1:4, es con una oruga, un gusanito. Continuemos con la siguiente filmina, por favor. Ahí está el gusanito, no sé si lo pueden ver. Ahí está una manzana que tiene gusanitos. Decía por ahí un chiste malo, este no es un lugar para contar chistes, pero siempre lo traigo a colación, siempre lo recuerdo. Decía por ahí un chiste malo, que hay peor que encontrar un gusano en una manzana, encontrar medio gusano, ¿verdad? Que ya uno lo mordió, ya se comió la mitad del gusano. Pero vean cómo esa representación natural nos está hablando a nosotros de dónde empieza el daño de la obra del anticristo. El trabajo que hace el anticristo empieza dañando el fruto. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos en la primera edad de la iglesia en Apocalipsis 2:4? Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Le he dicho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer fruto que debe dar el Espíritu Santo? Amor. Y ahí está dañado. Ya fue dañado en la primera edad de la iglesia. Fue dañado el gozo. Fue dañada la paz. Los frutos del Espíritu Santo es lo primero que ataca ese gusano. Viene como una plaga para poder dañar. Continuemos. En la siguiente les tengo un dibujito. No es mío. Lo tomé de unos hermanos del compañerismo del mensaje que lo hicieron y dije yo, está muy bonito, se los voy a tomar prestado para poder hablarlo en la iglesia. En ese dibujo pusieron los 4 animalitos y pusieron la restauración del árbol novia, es un mensaje que predicó el hermano Branham, ¿verdad? Y comparamos a la novia del Señor con un árbol, con ese árbol que tiene que ser, ya vamos a dar el respaldo bíblico, solamente queremos darle la representación gráfica, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que tiene en sus raíces la fe apostólica, luego vemos que está Pentecostés, luego vemos que está el Concilio de Nicea, que eso fue en el año 325 después de Cristo, y empezamos a ver cómo empezó a haber división religiosa, que es precisamente el fundamento de la obra que ha hecho el anticristo. El anticristo ha hecho una obra de separación de hermanos con hermanos. Los ha separado los unos a los otros. Y entonces en el dibujito aparece romanismo, que fue lo primero que hubo, nicolaísmo, doctrina de Jezabel. Luego aparecen otros en una segunda etapa como el campbelismo, los presbiterianos, los bautistas, los anglicanos. Luego aparecen otros como los wesleyanos, metodistas, peregrinos de santidad, nazarenos. Luego aparecen adventistas, testigos de Jehová, mormones. Aparecen más adelante, ya aproximándose al siglo XX, la iglesia cuadrangular, la ciencia cristiana, el pentecostalismo, las asambleas de Dios, todos ellos como ramificaciones que han separado al hermano del hermano, ¿verdad? Pero dice en el resumen de las edades, párrafo 66, dice, y aquel tallo y la raíz serán restaurados. Dios no va a sembrar, ponle mucha atención, no se pierda esto que voy a decir. Dios no va a sembrar una iglesia nueva, sino que va a traer tu planta original de nuevo a simiente original. Lo está haciendo como dice en el versículo 23 de Joel 2, dice, por medio de la lluvia de enseñanza o temprana, y enseguida vendrá lluvia de cosecha o fe de rapto. Estas lluvias, la lluvia temprana y la tardía, que es nuestro texto, es el mecanismo que tiene Dios para restaurar al árbol novia, para restaurar y que aparezca ese fruto original sin daño.
Continuemos, por favor. Voy a moverme para acá. Ahora empezamos a ver, como estamos usando la parábola y comparando la obra de Dios con un árbol, entonces aquí vamos a ver con qué empieza un árbol. ¿Qué es lo primero que hay en un árbol? La semilla. Sin semilla no hay árbol, ¿verdad? Y usted ve un árbol, alguna vez ese árbol fue una semilla, y es algo muy precioso. Eso debería darnos mucha fe. Qué tremendo y qué precioso es pensar, teniendo una pequeña semilla en su mano, y es una semilla de roble, y usted dice, pues aquí tengo un roble, potencialmente hablando, tengo un roble. Esto se puede convertir en un enorme árbol, que dé sombra, que dé fruto, que alimente, que nutra, que refresque, ¿verdad? Pues la palabra del Señor nos dice en Juan, capítulo 12, verso 24, Cristo dice en el Evangelio, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Se acuerdan ustedes cuando él le dijo a sus discípulos, en verdad os digo, que el Hijo del Hombre será rechazado por los sacerdotes, será juzgado, crucificado y muerto, y resucitará al tercer día? ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo Pedro? Vino y le echó el brazo y le dijo, no, Señor, que nunca acontezca eso. Les daba mucha tristeza a los discípulos pensar que su maestro iba a morir. Ellos no querían eso. Y vea lo que hizo Cristo. Le volvió a ver a Pedro que le decía, que esto nunca te pase, Señor. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Por qué? Porque estaba escrito que así tenía que padecer el Cristo. Tenía que morir y tenía que resucitar. Así que, y también en cierta parte del Evangelio de San Juan, Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. Es decir, Cristo tenía que morir para que el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno de Dios, viniera sobre la iglesia y vivificara la palabra. Si no, seguiríamos siendo solamente un montón de discípulos discutiendo, peleando y esperando que el Señor físicamente hablando, fuera nuestro consolador. Pero Él lo hizo mejor. Él físicamente desaparece, Él es llevado, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que, verdaderamente, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Eso no hubiera prosperado, no hubiera tenido futuro. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Tanto fruto que este evangelio le ha dado la vuelta al mundo. Tanto fruto que aún la gente más incrédula y escéptica de este mundo tiene que aceptar que este mundo ha aprendido a medir el tiempo, sus calendarios, sus años, todo a partir de la figura de un personaje llamado Jesús de Nazaret. Tan importante que hay un antes y hay un después de Cristo. Así que nos damos cuenta de que ese grano dejó una profunda huella en la memoria de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, muy bien. Seguimos. Entonces, ese fue el grano. Esa fue la semilla. Pero luego nos damos cuenta, aquí está la cita que quería mostrarles, en Lucas, capítulo 13, verso 18 al 19, dice la palabra del Señor. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué compararé? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto. Y creció y se hizo árbol grande. En otro de los evangelios dice que viene a ser el árbol más grande de todos. Hace años mi esposa, la hermana Gretel, me enseñó, ella tiene por ahí, en una resina, tiene una semillita de mostaza. Es una cosa de verdad pequeñita, diminuta. Y llegar a pensar que es la más grande de las hortalizas, es el más grande de los árboles que se forman. Bueno, así es comparado el reino de Dios con algo que fue sembrado en la persona de Cristo muriendo. ¿Dónde fue sembrada esa semilla? En el Calvario. Cristo muere en el Calvario para empezar una obra por medio del poder de su resurrección
para llamar a la novia de todos los tiempos, tal y como lo dice la promesa de Hechos 2, 39 al 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos aquellos cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Una promesa sin fecha de caducidad, sin prescripción, sin fronteras. Una promesa que puede abrazar a todo aquel, en cualquier país, en cualquier raza, que pueda creer en el Señor Jesucristo. Muy bien. Y encontramos que los apóstoles vinieron a ser las raíces. ¿De veras, hermano Eric? Sí. Dice la siguiente Filmina, en Efesios capítulo 2, en el verso 20, dice, edificados sobre el fundamento. ¿Qué son las raíces en un árbol? El fundamento. ¿De dónde se sostiene el árbol? De las raíces del fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí voy a hacer una aclaración. Les voy a contar algo. Hace unos minutos, antes de venir para la iglesia, recibí la llamada. Mi teléfono personal es el teléfono. Si alguien en las páginas, en las redes sociales, ve la página de Tabernáculo Emanuel y quiere contactar, es mi teléfono el que está asociado para yo contestar cualquier consulta. Y me llamó una persona, no se identificó, era un hermano, era un hombre. Y él me preguntó si nosotros, me hizo algunas preguntas. Y yo le dije, bueno, nosotros somos una iglesia independiente, no denominacional. Me preguntó, ¿y ustedes creen en los apóstoles? Yo, sí, claro. Dije yo, claro, claramente no es la visión que tiene la denominación. Y entonces, yo le mandé un mensajito y yo le dije, no pudimos hablar, no pudimos continuar, pero le mandé el enlace y le dije yo, si usted ve la transmisión en vivo, ahí voy a mencionar un poco esto. En la denominación se habla en términos un poco diferentes. Cuando digo denominación hablo de el sistema religioso, hermana. Es el sistema religioso. ¿Por qué es diferente? Vamos a ver. Porque es verdad que Efesios 4:11 dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. También dice Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para el perfeccionamiento de los santos. Esto es lo que llamamos el ministerio quíntuple. Los 5 ministerios que fueron constituidos por el Señor para edificar el cuerpo de Cristo, ¿a qué? A la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesucristo. Es decir, yo no he sido llamado como ministro del Evangelio a levantar una denominación religiosa, a defender una religión, a pelear con mi hermano de otra iglesia que mi religión es la buena y la de él es la mala. No he sido llamado a eso. Dios no nos ha llamado a eso. Ese es el espíritu incorrecto, el espíritu contrario. Ese es el espíritu de anticristo. Hemos sido llamados, los que hemos sido ordenados por Dios, llamados por Dios, hemos sido llamados, como dijo el mensajero, no a levantar una denominación, sino a edificar a creyentes, varones y mujeres a la estatura de Jesucristo, a formarlos a la imagen y en el carácter de Jesucristo. A eso somos llamados. Hermano, ¿y por qué usted dice que en el sistema religioso es diferente? Bueno, vaya y averígüese. Usted va a oír testimonios de eso. Es más, voy a mencionar un nombre que es conocido, no voy a decir nada que no sea verdad, porque uno tiene que tener mucho cuidado de cómo se expresa de las personas, pero hay un famoso ministro en Costa Rica, ahora se me olvidó el nombre, este hermano que empezó siendo pastor en la Rosa de Sarón, me parece, allá en Tibás, se me olvida, el hermano Ronnie Chávez, correcto. Este hermano, no sé si habrá sido evangelista, yo escuché de él cuando era pastor, luego escuché que él era profeta, ahora hoy en día se dice que es apóstol, y pareciera que estamos entendiendo el ministerio quíntuple como una jerarquía. Pareciera que ustedes, jóvenes ministros, vamos a poner de evangelistas, hagan evangelismo, como si el evangelismo fuera un ministerio aquí abajo, pequeñito. ¿Es así? Luego, da la impresión en el sistema religioso
que usted asciende cuando lo ponen de pastor. Y luego, usted asciende si lo ponen de profeta, ya ascendió. Es más, en el entendimiento religioso, ser profeta es más que ser pastor. Y en el entendimiento del sistema religioso, ser apóstol es como ser el papá de los tomates. Casi ser un papá. Y eso no es bíblico. Los 5 ministerios tienen igual respeto, igual honor. Es verdad. Aquí es donde voy a contestar al hermano, porque el hermano me dijo algo que es verdad. Y tal vez yo no me expliqué bien. El hermano que me llamó me dijo, pero el pastor tiene un lugar especial. Yo, sí, correcto, muy bien. El responsable por el rebaño es el pastor. Yo a ustedes les he dicho, ustedes oyen predicadores de diferentes iglesias del mensaje, del compañerismo, yo les digo, escúchenlos, pero ellos no son los responsables por ustedes. Yo soy el responsable. Si usted oye algo diferente a lo que yo he predicado, venga y hable conmigo. Esa es su responsabilidad delante de Dios. Si usted escucha algo distinto, venga y converse con su pastor, porque su pastor es el que es responsable delante de Dios por su vida espiritual, por el alimento que usted come. Entonces, yo no les quito, hay hermanos ministros que son muy celosos y que no le dan permiso a su congregación de ir a nadie más, solo a ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es hacer como un pequeño Vaticano, como un pequeño papado, como que solamente yo tengo la verdad. No es cierto. Hay ministros que predican tremendamente la palabra de Dios y que son una bendición en el pueblo. ¿Recuerdan cuando pusimos aquellos viernes de ministro invitado? Lo hice bajo un entendimiento. Todos los viernes, hermana, durante la pandemia, hacíamos cultos virtuales y cada viernes teníamos un ministro, algunos de Argentina, algunos de México, algunos de Estados Unidos, algunos de Paraguay, de diferentes partes, de diferentes países en América. Básicamente fueron todos de América, no hubo ninguno de otra parte. Nos concentramos como en el continente americano, por la zona horaria. Pero fue una bendición y lo hice bajo este entendimiento. A mí el Señor me mostró que no es Eric Chacón el que va a perfeccionar a la congregación del Tabernáculo Emanuel, sino que es el ministerio quíntuple el que perfecciona a la novia de Jesucristo. ¿Tiene? Y tenemos que tener esa libertad para escuchar, para pensar, para creer, para orar, para discernir. Somos un pueblo libre, sin cadenas, pero sí es verdad que usted tiene un pastor, todos debemos tener un pastor. Y ese pastor es responsable delante de Dios por el alimento espiritual que usted come, por la palabra que usted escucha. Y usted puede oír, Pablo dijo, porque tendréis muchos ayos, muchos niñeros, pero un padre te dice en Cristo, y ese soy yo, dijo Pablo. Así que yo no soy, yo no soy tal vez el mejor predicador del mundo, pero soy un ministro responsable por esta congregación, y yo asumo esa responsabilidad delante de mi Señor. Tanto que cuando he invitado a algún hermano ministro, el hermano ministro lo sabe. Hasta nos hemos echado nuestros pleitillos amorosos. Nos hemos puesto los guantes para no lastimarnos mucho cuando defendemos un punto. Con gran cariño, con gran amor y con gran respeto. Algún precioso hermano que usted tal vez admira, que yo le he dicho, mira, si tú dices algo fuera de, que yo veo que está un poquito fuera del orden, es mi deber pararme en el púlpito y corregir eso. Y me ha dicho, hermano, no hagas eso. ¿Cómo se te ocurre? Yo tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. O sea, yo tengo que pararme y yo he sido de esa clase de hombre. Ustedes saben que yo lo he hecho. Si alguien viene y dice algo que va a confundir al pueblo, yo vengo y lo aclaro. Y lo hago con respeto, sin maltratar a la persona, porque no hace falta maltratar a la persona, pero tenemos que ser valientes delante del Señor. Muy bien. Entonces, el ministerio quíntuple. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles? En la manera del sistema religioso es una jerarquía. Pareciera que yo voy a empezar evangelista para algún día aspirar a ser apóstol. Eso no es bíblico. Eso no es sustentable con la Biblia. Los ministros no están ascendiendo en un escalafón. Dios me llamó a ser pastor y soy pastor. Dios me llamó a ser misionero, entonces soy misionero. Dios me llamó a ser evangelista, entonces soy evangelista. Sea el mejor evangelista, sea el mejor pastor, sea el mejor misionero, sea el mejor maestro, sea lo mejor que yo lo he llamado a hacer. Esa forma del sistema denominacional está pervirtiendo la originalidad, está torciendo la escritura y no permite que el pueblo de Dios pueda crecer sanamente. En mi congregación, yo he dado espacio para que ministros se desarrollen. Y tenemos ministros
que son, bueno, yo les digo, para mí es una gran bendición tener al hermano Leyman ministrando la palabra, tener al hermano Edel ministrando la palabra, tener al hermano Esteban ministrando la palabra, tener al hermano Josué ministrando la palabra. O sea, nosotros no tenemos un espacio abierto para que el ministerio quíntuple se desarrolle. ¿Por qué? Porque nos interesa. Además, también tiene una inspiración. El mensajero dijo que estos dones y llamamientos deberían. Ahora, eso no es obligatorio, porque la verdad es que es Dios el que llama y no es el hombre. No vamos a decirle, usted es profeta, usted es maestro. Eso no es el hombre llamando al hombre, es Dios llamando al hombre. Pero el profeta dice, estos dones y llamamientos deberían desarrollarse en cada pequeña asamblea local. Es decir, que si una asamblea local tiene los 5 ministerios, no hay nada en contra. Bíblicamente hablando, está perfectamente en orden que eso ocurra y es una bendición más bien. Así que yo he abierto espacio porque esa es la forma en la que Dios me ha mostrado que no soy yo no soy el Papa, yo no soy el único con la última respuesta. Yo creo que hay ministros honorables que Dios está usando y yo creo que si abrimos el espacio, Dios puede levantar hombres en este lugar que ayuden a edificar, porque necesitamos toda la ayuda posible para levantar. A veces se ha querido sugerir, cuando decimos necesitamos toda la ayuda posible, por ahí alguien que ha querido decir que es que el hermano Eric no tiene la capacidad para una congregación pequeña. Sí, la tengo, yo la tengo, yo podría predicar todos los días, yo podría hacerlo, pero yo no soy el dueño de la iglesia. Y el dueño de la iglesia, que es mi jefe, él me ha guiado a hacerlo de esta forma. Y yo respondo a él. Yo respondo a él. Yo quiero una iglesia donde nuestros niños y nuestros jóvenes se sientan enamorados del compañerismo y se sientan libres para crecer, para servir, para adorar. Y quiero un ministerio bien serio. Cuando hablo con ellos, la vez pasada tuvimos reunión, ¿verdad? ¿Y qué hablamos? Del tema del descrédito, de ser irreprensibles, de que no haya nada que nos puedan cuestionar. Hemos abordado temas serios, fundamentales. ¿Por qué? Porque el día que yo desaparezca y mi hija Laura me jala las orejas cuando el papi no diga eso. Esa amiga suya, hermano Gerson. A ella no le gusta que yo hable así. Pero cuando yo no esté, papi, no diga eso. Y yo, entonces tu papá siempre va a estar. No, cuando yo no esté, quiero que la obra siga adelante. Esto que hicimos el domingo pasado, si el hermano Eric no está, que no sea una moda, que siga adelante. Seguimos teniendo compañerismo, seguimos adelante. ¿Verdad? Muy bien. El ministerio quíntuple es una bendición que Dios escogió para perfeccionar a su iglesia. Listo. Muy bien, continuemos. Entonces, edificados. Vea que ya vimos la raíz, ya vimos la semilla y ya vimos la raíz. Y estuvimos viendo cómo los frutos, este bichito, este animalito, la oruga, se manifiesta en los frutos. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes? Levanten la mano, ¿cuántos han oído hablar de la plaga de langostas? No solamente por la Biblia. ¿Cuántos han oído de que hay plagas de langostas? ¿Saben qué es lo que se comen las langostas? ¿Qué se comen? Y todo lo verde se comen. Las hojas es lo que se comen. Las hojas representan el compañerismo. Entonces, el árbol que ha pasado por esta plaga, tiene, número 1, un gusanito que se come el fruto. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza. Pero adicionalmente este bichito muta, se transforma. Y llega una parte en la que daña la corteza. Y ustedes van a encontrar árboles que creo que allá en Honduras, ¿verdad, hermano? O una plaga. ¿Cómo se llamaba esa plaga que quemó todos los árboles? O sea que recuerdo hace unos años. Ah, en el pino, sí, pero le daban un nombre. No recuerdo si era gorgojo, no recuerdo cuál. El gorgojo, ¿verdad? Sí. Usted veía los árboles pelones, todos dañados. Y hay otra, ese animalito muta y se mete en la corteza para luego chupar la savia. La savia es, como decir, la sangre del árbol, exactamente. Como nosotros sabemos, sangre en nuestras venas, los árboles tienen savia. Entonces,
dense en cuenta de que ese animalito es bien dañino, muta y muta. Si pudiera usted ver, por ejemplo, vea la termita deja al árbol totalmente debilitado. Entonces, ese espíritu de anticristo está dentro de la iglesia, dañando la iglesia, trayendo separación, dañando los frutos, comiéndose el compañerismo. Ya no hay compañerismo. El mensajero cuenta que en alguna ocasión él estuvo caminando en un bosque y que llegó a un lugar, dice, le encanta ver los árboles. Es rico, ¿verdad? Andar en la montaña y ver los árboles que se mueven con el... Ahora en diciembre, que se pone ventoso, qué bonito que es pasear por el bosque y ver los árboles, todo lo verde. Pues, dice que llegó a una parte donde había habido como un incendio, como una quema. Y los árboles estaban totalmente secos, no tenían, en sus ramas no tenían hojas, ni frutos, ni flores, ni nada. Y cuando el viento recio soplaba, dice que era como esos sonidos de películas de terror. Así cuando el viento pasaba entre las ramas quemadas, lo que producían era un sonido, un silbido, como muy, voy a usar esta palabra, que es un poco dramática, pero como muy espeluznante, como que asustaba, como que estar ahí de noche, tenebroso, sí, como que estar ahí de noche daba un poquito de miedo, ¿verdad? En la oscuridad, por ese sonido que suena como unas voces, ¿verdad? Y dice el mensajero, qué curioso, no está lejos de la verdad, porque algunas de estas denominaciones formales y frías que han roto el compañerismo, que han quemado las hojas, dice, cuando el viento recio del Espíritu Santo quiere pasar por ellas, lo que produce es un sonido terrible. Pero deje que el Espíritu Santo, ese viento recio del Espíritu Santo, sople en un árbol lleno de hojas. Y usted oye cómo el follaje acaricia, cómo una rama se mueve, y usted ve cómo los árboles, cómo las aves buscan sombra, y los venados buscan sombra, y nosotros buscamos sombra. Una vez me metí debajo de un árbol, creo que era como un sauce llorón, se le caen así, pero era una cosa gigantesca, era un árbol muy antiguo, allá en la zona norte. Estaba haciendo un sol, era como el mediodía y estaba como a 39 o 40, una cosa calientísima. Y alguien de la zona me dijo, métase debajo de ese árbol. Para poder meterme, yo tenía que hacer, era tan larga las ramas, las hojas, y yo tenía que hacer así, era como cortinas. Y cuando me metía adentro no entraba ni la luz, estaba oscurito. Y hacía frío. Era como estar en una refrigeradora. Y afuera hacía un gran calor. Y yo decía, qué tremendo mensaje me está predicando el Señor. Tremendo, precioso. Deje que el viento recio del Espíritu Santo venga y sople en una iglesia llena de hojas verdes, en compañerismo, sana, una iglesia sana, una iglesia sin prejuicios religiosos, una iglesia que ame la santidad, que ame el compañerismo con Dios. Deje que el viento recio sople y usted verá qué hermoso sonido sale. Es algo maravilloso, es algo precioso. Los hijos de Dios en la libertad que Dios les ha dado por medio de su redención. No libertinaje, libertad, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Seguimos con la siguiente. En la siguiente termina, vuelvo a traer el arbolito con una cita del párrafo 58 del resumen de las edades. Dice, la lluvia tardía solamente puede venir después de la lluvia temprana. Oiga esto, la lluvia tardía viene después de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de primavera. Oiga, la lluvia temprana es una lluvia de primavera. O sea, la lluvia de enseñanza. Cualquiera de ustedes que tienen esos aparatitos electrónicos, teléfono o tablet, y que tienen allí ¿cómo se llama esto? Los números de Strong. Ustedes van a ver donde el enlace de la palabra en hebreo que originó la palabra temprana, van a ver que es una palabra hebrea que se pronuncia mouré. Y mouré significa, entre las diferentes acepciones que tiene, que una es primavera, o temprana, perdón, el significado es enseñanza, una lluvia de enseñanza. Vuelvo a leer la cita. La lluvia tardía solamente puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de primavera, o sea, la lluvia de enseñanza. Entonces, la lluvia tardía es la lluvia de la cosecha. ¿Cómo podía esto ser la cosa real cuando todavía no había venido la lluvia de enseñanza? El profeta mensajero
quien habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres pentecostales. Está aquí refiriéndose a lo que dice Malaquías en su último capítulo, ¿verdad? Que dice, él volverá al corazón, aquí yo os envío a Elías, y él volverá al corazón de los hijos a los padres. ¿Cuáles padres? A los padres en Pentecostés. Dice, el profeta mensajero que habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres pentecostales, todavía no había venido. Entonces, lo que se pensaba, está hablando de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX, lo que se pensaba que era restauración y la vivificación final para el rapto, todavía no había venido. Tenía que venir un mensaje. Y vamos a decirlo claramente. Vamos a decirlo como tiene que ser entendido por cualquier persona que nunca ha oído ninguna cita del mensaje, que nunca ha oído que hay un mensaje. En la situación actual, donde hay iglesias separadas en diferentes credos, doctrinas, hay algunos intentos de algunos preciosos hermanos que se quieren unir, pero el tipo de unión que están obteniendo es la unión ecuménica. Y el ecumenismo es una falsa unidad. ¿Por qué? Porque le están diciendo a usted crea lo que quiera, pero únase. Entonces, tenemos gente con todo tipo de credos diferentes, cuando Efesios 4 dice que mantengamos la unidad del Espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, no muchas fes, una fe, no muchos bautismos, un bautismo. ¿Entienden? Eso es mantener la unidad. No venir y tener un espíritu amistoso, un espíritu cordial, no es malo, es bueno, pero esa no es la base. Eso no es el resultado final. Y el ecumenismo está creciendo mucho en ese aspecto. Por eso nosotros pensamos, y lo digo abiertamente, yo como ministro del Evangelio soy creyente de que el ecumenismo forma parte del plan del anticristo y es un poder de engaño y va a engañar a toda la humanidad tal y como lo dice la Escritura. Ahora, entendiendo esto, habiendo dicho esto que tenía que ser aclarado, entonces, él dice que un profeta mensajero que está anunciado en el libro de Malaquías diciendo aquí, yo os envío al profeta Elías, tiene que traer un mensaje. ¿Por qué es tan importante? Hermana Verónica, seamos honestos. Todos ustedes aquí en este salón, todos ustedes que están conectados por los medios virtuales y nos están escuchando ahí en internet. ¿Quién va a arreglar este desastre religioso? ¿Quién va a unir a las iglesias en una fe? Están más disputadas, más peleadas que nunca. No hay una verdadera unidad en la fe. Hay miles de religiones que dicen ser cristianas, que tienen diferencias abismales entre un credo y otro. ¿Quién va a arreglar esto? Yo pienso que de la misma forma en la que Dios envió a Juan el Bautista como precursor de su primera venida para preparar el camino del Señor, y eso es Apocalipsis capítulo 3, también, Malaquías capítulo 3, así también en Malaquías se dice, no solamente que el espíritu de Elías iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, aquella generación en los días de Jesús, sino de los hijos a los padres. Nosotros, restaurar al árbol novia significa volverlo al original. No puede ser que hoy tengamos una fe distinta a la fe que tuvieron aquellos sobre los cuales se derramó el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y hay algo que el Espíritu Santo predica y enseña hoy, tiene que cuadrar perfectamente con lo que fue enseñado y predicado por aquellos apóstoles en el principio. No puede ser contrario. Dicen amén, ¿lo creen? Es necesario que venga un mensaje y ese mensaje no viene a levantar una nueva religión. Ese mensaje viene para decirle a los hijos, salid de medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese salir de qué? Del sistema religioso. ¿A salir de qué? Del sistema religioso para venir a la palabra restaurada, a la palabra revelada, al mensaje del tiempo del fin. Porque de la misma forma en la que Dios tuvo un precursor en su primera venida para preparar su camino, tendrá uno en su segunda venida para que el pueblo de Dios esté bien apercibido, bien enseñado. Si no,
¿Ustedes creen que este embrollo religioso va a encontrar la verdadera unidad por los propios medios humanos? No pinta bien, no pinta bien, no pinta que sea así. Muy bien. Digamos, lo siguiente. Ahora, el libro de San Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 4, en el verso 37, voy a cambiar de ángulo ahora, dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. El hermano Branham, que tuvo su ministerio, que fue un profeta de Dios, trajo el mensaje y Dios se lo llevó. Y ahora el ministerio quíntuple está aquí con este, como diríamos, con este churuco, con esta responsabilidad encima. Vea, hermana, dice Efesios 4:11, que ese ministerio quíntuple fue traído ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Yo le digo a usted, hermana Tuti, perfeccióneme una persona. ¿Cómo lo ve? Durísimo, ¿verdad? ¿Quién va a perfeccionar a quién? Nadie. Esto tiene que ser obra del Espíritu Santo, pero él tiene un medio para hacerlo y él por medio de la predicación de su palabra, así lo escogió. Uno es el que siembra y otro es el que ciega, correcto. Siguiente cita. Dice Santiago 5:7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, ¿hasta qué? Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo vuelvo a leer para que cale profundo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto está citado en el Nuevo Testamento, pero hace alusión al libro de Joel, donde fue prometido que Dios iba a restituir, iba a restaurar. Hablemos un poco de lo que es restauración. Si usted tiene un mueble en su casa que se puso viejo, el barniz, la pintura se le llenó de bombitas, se le está descascarando y está crujiendo, ya está viejito el mueble. Y usted dice, tan bonita esta mecedora, ¿qué puedo hacer? Bueno, un experto ebanista le diría, puede restaurarla. Si eso es lo que quiere, usted puede restaurarla. Entonces, restaurarla significa tomarla y volverla a la condición original que tenía. Una restauración es ponerla como nueva. Eso es lo que significa. No es, le voy a quitar este respaldar y le voy a poner unos cojines. Eso ya es modificarla. Eso es una remodelación. Restaurar significa ponerla en la condición original en la que estaba. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Traerla a la condición que tenía el día de Pentecostés, cuando la llenó con su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Muy bien, entonces, entendiendo lo que es restauración, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, la cual es el medio para que Dios restaure a su árbol novia, a su novio. Cuando reinicie la pantalla, hermana, pongan la siguiente filmina, que voy a empezar a hablar de ella. Estaba dando chance, pero voy a ir avanzando yo. Hay una cita, hablando de el trabajo que tenemos como ministros, hay una cita del mensaje Dolores de Parto, en el párrafo 173, en la cual el hermano Branham hace una aclaración, porque tenemos que tener hay un balance muy delicado a la hora de enseñar el mensaje, a la hora de predicarlo. Tenemos gente que dice que solamente podemos darle play a la cinta. Y tenemos que repetir textualmente. Eso es todo lo que podemos hacer. Que la labor de un pastor es oprimir el botón para que ustedes lo oigan. Y a mí me parece que eso es contrario a lo que dice la Biblia. Tenemos el otro extremo de gente que está diciendo cosas. La gente que defiende darle play a las cintas tiene un sólido argumento. Ellos dicen que hay mucho predicador que está diciendo cosas que no son el mensaje. Y eso es verdad.
hay mucha gente que está predicando locuras, desvaríos. Eso es cierto. Así que lo que tenemos que hacer es, usando el idioma que usó el mensajero, es hacer que la palabra corra en continuidad. No podemos decir algo que no cuadre con la revelación del mensaje. Ahora, en el mensaje de dolores de parto, párrafo 173, el mensajero dice, estos hombres, está hablando del ministerio quinto, estos hombres, si toman esto y salen con eso, le pueden dar más sentido, presentarlo de tal forma que ustedes puedan, dice. Yo solo quiero poner esta semilla. Luego espero que ellos la hagan cobrar vida. Fíjense, ¿ven? Voy a moverme para allá. Entonces, dice que ellos puedan, está hablando de que el ministerio tiene una labor y es no decir, ya los misterios fueron revelados, los 7 sellos fueron abiertos. No hay que inventar lo que ya está inventado. Pero lo que sí va a hacer el ministerio quíntuple es llevar esas cosas, darles más sentido, entrar en una profundidad de lo que ha sido dicho, no como algo nuevo, sino profundizando más cada punto para que penetre en el corazón de la novia y sea más real todavía. Él sembró la semilla, pero vendrán aquellos, dice, luego espero que ellos la hagan cobrar vida. Muy humilde, porque él no está diciendo, yo soy el único que puedo predicar. De hecho, hay cierta parte donde le preguntan, hermano Branham, ¿es cierto que solamente usted puede predicar? Y él dijo, no digan eso. Que cada hombre que sienta el llamado, responda. O sea, él no vino para fundar una religión, él vino para traer un mensaje. Y vendrán aquellos llamados por Dios que le darán mayor sentido a cada palabra, que unirán todas las cosas y traerán una profundidad. Oiga eso, hermano Lehman, qué tremenda responsabilidad está en nuestras manos. Ahora, en la imagen, ustedes ven que puse una iglesia autista. Y ahí se ve a una muchacha que no está viendo, ¿verdad? El mensajero cuenta en cierta parte, y él compara la iglesia con eso. Dice que en cierta parte, estaba en una tienda cuando él vio a una señora que tenía a su niño. El niño tenía cierto comportamiento distinto, que se veía distinto a los demás. Y de repente el niño como que se quedó viendo algo, no sé si un juguete o un objeto, se quedó viendo algo y se quedó allí, ido. Y la mamá empezó a llorar. Y ella dijo, el doctor me dijo que si él entraba en eso, su mente nunca iba a salir de allí. Tenía como algo en el rango autista, algo que le afectara a él su habilidad para relacionarse con las personas. Se quedó ido. Y muchas veces el ministerio quíntuple, no sé si me pueden respaldar los ministros aquí presentes, pero yo he visto que muchas veces predicamos cosas y pareciera que la iglesia está ida. Pareciera. No sé, les voy a dar un ejemplo y no quiero, quiero que me tengan paciencia porque lo que voy a desarrollar lo voy a terminar arreglando. No se enojen conmigo, no se desesperen. Les voy a contar de un caso. Hace unos años, no sé si fue en el 2016 o 2017, no me acuerdo, el hermano Manfred fue conmigo a Honduras. ¿Se acuerda, hermano Manfred? Recuerdo que, me parece que fue la hermana Lisbeth, que con su mayor amor apoyó para que él pudiera hacer ese viaje. Y se fue conmigo unos días a Honduras y estando allá en Honduras, prediqué unos mensajes. Mensajes como una casa dividida, ¿verdad? Un reino dividido. Prediqué varios mensajes. Después de una semana y media de estar predicando, el hermano Manfred me dijo, tal vez lo recuerde el hermano, me dijo, Eric, qué tremendos mensajes. Nunca te había oído predicar eso. Me le quedé viendo y le dije, hermano, eso lo prediqué hace 15 días, allá en Grecia. Ahora, usted podría con ligereza pensar que el hermano no está prestando atención. Y yo creo que el hermano está prestando la misma atención que usted está prestando. ¿Entiende? O sea, no. Muchas veces nos ha pasado a los ministros, yo voy a otro país y predico, y viene la gente de la congregación que estoy visitando y me dice, hermano Eric, nunca había oído un mensaje así. Y yo vuelvo al pastor, y el pastor me dice como, y yo le hago,
Porque yo sé que él lo ha predicado. Yo sé que él lo ha predicado. Porque también aquí ha pasado. Ha venido y viene y le dice al hermano Harry, nunca habíamos oído ese mensaje. El hermano Harry me vuelve a ver y me hace. Y yo, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos. Lo tenemos claro, vea, lo tenemos clarísimo. Tal vez tiene alguna característica, pero el punto es que, por ejemplo, yo dediqué 6 meses para predicarle a esta iglesia durante un semestre adopción. Todos los domingos, adopción, adopción, de diferentes ángulos, como 20 mensajes de adopción prediqué. Y no faltará alguien que venga, un hermano ministro que predique adopción y diga, no sabía eso. ¿Entiende? Ahora, no es una queja, no estoy apuntándolos con el dedo. Tomé el caso de mi amigo, mi hermano Manfred, para explicar algo. Y por favor, avancen a la siguiente, Filmina. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 45. Es Cristo hablando al final, después de haber muerto y resucitado. Y les dice a sus discípulos, entonces, oiga, ellos pasaron 3 años y medio con Cristo. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué no lo hizo al principio? No, fue al final. Entonces les abrió las escrituras para que les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera. El entendimiento vino después, pero la palabra fue predicada. Yo estaba meditando mucho sobre esto, porque antes de predicar este mensaje, lo que pude haber dicho, nunca me habían oído referirme de esta forma, ¿verdad? Hermanos, sí lo sabía porque lo habíamos hablado, pero nadie más. Ahora lo traigo no como una queja, no estoy apuntando con el dedo al hermano Manfred ni a ninguno de ustedes. Lo que estoy tratando de decirles es que yo estoy seguro que el ministerio quíntuple está predicando y predicando y predicando, y hasta puede haber en el lado humano de cada ministro una parte que dice, pero Señor, ya les he dicho, ya les he predicado. Pero también veo cómo la palabra está ordenada para ser abierta y entendida en un día predestinado. ¿Comprendo lo que trato de decirles? Yo no creo que ninguna palabra que haya sido dicha aquí, tan cierto como que esas palabras nos van a juzgar en el tribunal de Cristo, tan cierto como eso, yo no creo que Dios permita que su palabra caiga en tierra. Él sabe cómo vivificarla en los corazones. Va a haber un día, va a haber una hora predestinada, una hora gloriosa en la que aquello que fue predicado, como si fuera una granada de mano, que uno le quita el seguro y la rueda por el piso, y pasa el segundo 1, el segundo 2, creo que duran como 6 segundos, y llega el segundo 6 y ¡pum!, explota. Así hemos lanzado granadas de mano con citas del mensaje, con la revelación de la palabra. Estamos predicando lo mejor que podemos, lo más duro que podemos contra el pecado. Estamos dándole duro al diablo con la palabra. Estamos llevando a los hijos de Dios a posición. Estamos predicando palabra para edificación, para enseñanza. Estamos luchando. Y esa palabra no quedará sin fruto, porque ella es buena y eficiente para enseñar, redarguir, instruir. Ella es la palabra de Dios, ella es todopoderosa. Así que yo confío, delante del Señor estoy. Que quede grabado, no solamente en internet, que quede grabado en los cielos. Yo como pastor de la iglesia y ministro del evangelio, creo que la palabra que ha sido predicada será vivificada, será abierta a nuestro entendimiento, que Dios lo hará. Recuerden, son 2 lluvias. La restauración de la novia es la lluvia temprana, que es una lluvia de enseñanza. Pero luego viene la otra lluvia. Por favor, la siguiente presentación. Dice Joel 2:23, estoy trayendo a memoria lo que ya fue dicho. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Cuándo habrá sido eso? Ya vamos a ver. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. ¿Cómo? Al principio. ¿Cuál principio? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Continuemos. En el resumen de las edades, párrafo 58, vuelvo a traer, lo que pasa es que yo lo había marcado en amarillo y aquí no me aparece, pero esa parte donde dice,
El profeta, a la mitad dice, el profeta mensajero, quien habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres pentecostales, todavía no había venido en aquel tiempo. No había venido. Entonces, en aquel tiempo, lo que se pensaba que era restauración y la vivificación final para el rapto todavía no había venido. Continuemos. ¿Cuál fue la primera lluvia? La primera lluvia fue con la iglesia Alfa en el día de Pentecostés. Ahí llovió fuerte, fue un buen aguacero, fue poderoso, un derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue después de que Cristo muere, resucita y es levantado. Y usted empieza a ver cómo ellos empiezan a escribir epístolas. ¿Recuerdan ustedes a Cristo en San Juan 17 orando? No oro solamente por estos, sus discípulos, oro también por los que creerán por la palabra de ellos. Y ellos escribieron evangelios y escribieron epístolas. Ustedes ven el Nuevo Testamento desarrollándose y el libro de los Hechos, qué glorioso tiempo puede ser. ¿Por qué? Porque ahora la lluvia, tuvieron enseñanza, pero ahora la lluvia del Espíritu había venido sobre ellos para darles entendimiento. Eso es lo que los convirtió a ellos en la iglesia. Antes no lo eran, porque la palabra iglesia significa los que han sido llamados fuera. Ellos fueron la iglesia Alfa en el día de Pentecostés. Esa fue la primera lluvia. La primera, lo que ocurrió en el principio. Ahora, nosotros también hemos tenido, desde 1933 a 1965, tuvimos un mensaje que se predicó. Esa fue la lluvia de primavera, la lluvia Mauré, la lluvia de enseñanza, tal y como lo leí ahora. El profeta mensajero, quien había de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres. ¿Cuándo vino? Él desarrolló un ministerio de 1933 a 1965. Listo. La lluvia, ahí está identificada la lluvia de primavera, la primera lluvia, la lluvia temprana, la lluvia de enseñanza. ¿Todos entendemos lo que estoy tratando de decir? Muy bien, muy bien. Ahora, la siguiente. ¿Cuál será la lluvia tardía? La lluvia tardía será con la iglesia Omega, salidos fuera, ¿de qué? Del sistema religioso, de la separación religiosa, de las paredes de separación religiosa. ¿Por qué? Porque hay un verdadero ministerio quíntuple que está siendo llamado por Dios para traer a edificar una verdadera obra. Vea, voy a traer aquí una comparación. En una construcción, hay gente que pega piso y hay gente que pega silorrazo. Hay gente que trabaja con gypsum, hay gente que bate mezcla. Hay diferentes tipos de obreros, ¿verdad? Así es el ministerio quíntuple. Unos pegan piso, unos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno tiene una labor en la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que ha pasado en el sistema religioso es que ellos, hay un montón de maestros de obras cuando no deberían ser así. Hay un maestro de obras. Hoy en día nuestro maestro de obras es el Espíritu Santo. Pero les voy a contar esto que me gustó mucho. Eso fue algo desarrollado en una reunión ministerial y el que lo trajo a colación fue el hermano Juancho, pero el hermano Lehman lo mencionó ampliamente. Él tenía conocimiento de eso, como nuestro hermano Lehman ha sido intérprete del inglés y ha hoy escuchado mucho al hermano Ratán también mencionó ese punto. Pablo dice, los que tengan Biblia bilingüe pueden ir a revisar, para que vean que no estamos inventando. Pablo dice, yo como perito, ¿cómo dice? Como perito arquitecto puse el fundamento y ninguno puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, Jesucristo. La palabra perito arquitecto se refiere al que es el maestro de obras o encargado. Vea qué curioso. En inglés es wise man was master builder. Muy bien. Y se gozaban los hermanos ministros y decían, qué curioso. Sí, pero wise master builder, W-M-B. Y yo creo que Dios envió un ministerio en 1963
para hacer el WMB, el Wise Master Builder, el perito arquitecto que puso un sólido fundamento. Ese fue el ministerio del hermano William Marion Branham. Él solamente fue un hombre. Bueno, aquí es donde tengo que poner el freno, cambiar la marcha, compresionar para que nadie se vaya resbalado. No, él fue solamente un hombre, pero fue un hombre que sirvió fielmente al Señor. Y él obedeció al Señor y trajo el mensaje que Dios le dijo que trajera. Ahora, esto solamente fue un confitito ahí. Pero lo importante es que esta iglesia Omega está siendo llamada a salir fuera del sistema religioso, donde el verdadero ministerio quíntuple está edificándola en una sola obra, en unidad. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema religioso? Alguien dice, no, yo soy el maestro de obras y yo digo que aquí vamos a levantar pared. Hermana, recuérdeme su nombre, ¿cómo se llama usted? Hermana que nos visita. Rebeca. Hermana Rebeca, si usted pagara hacer una casa, usted está pagando su dinero que le costó mucho para hacerse una casa. Y usted para hacerse la casa, un arquitecto le hizo los planos. Y ahora viene el maestro de obras y dice, aquí dice que aquí hay una ventana, pero no, yo no voy a poner una ventana, voy a poner una puerta. Y allá voy a cerrar esto y que él empiece a hacer conforme a sus ideas. ¿Cómo se sentiría usted? ¿No le gustaría, verdad que no? No, claro que no. No, el arquitecto puso las cosas donde van por una razón. Él sabe, conoce su trabajo. ¿Verdad que sí? Ustedes que pasaron por la experiencia. Ustedes saben que y a veces el maestro de obras se arruga la cara porque no lo hizo como estaba en el plano y viene el ingeniero o el arquitecto y dice, deshágame eso y hágalo bien. ¿Verdad? Exacto. Lo que pasa en el sistema religioso es que la gente está levantando paredes donde ellos quieren. Y esas paredes son paredes de separación religiosa entre los hermanos, en vez de crear el gran edificio que es la obra de Dios. El ministerio quíntuple no pone paredes de separación. El ministerio quíntuple está uniendo a la novia de Jesucristo. Está trayendo una visión que pone en unidad de fe a la novia de Jesucristo. Ese es el trabajo. Y entonces ella viene a ser la llamada fuera del sistema religioso, la iglesia Omega. ¿Por qué Omega? ¿Por qué Alfa? ¿Por qué Omega? Jesucristo dice en Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega. El primero y el último, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que la iglesia Omega, para el día del rapto, tiene que haber, su fe tiene que ser exactamente igual a la de la iglesia Alfa. No puede ser de que hoy tengamos 2000 iglesias llamadas cristianas separadas la una de la otra por diferentes pedos y todas apelando a que vienen de la iglesia Alfa. Eso no tiene sentido porque la palabra de Dios en Efesios 4 dice una fe, un bautismo, un Señor, uno. Y yo estoy aquí para pararme por la palabra de Dios y decir lo que dice la palabra. ¿Cuál será la lluvia tardía? Será para la iglesia Omega en el día del rapto, como lo vimos ahora. Sigamos con la siguiente. En el párrafo 66 dice, que ya lo habíamos leído, pero lo voy a traer, dice, y el tallo y la raíz serán restaurados. Dios no va a sembrar una iglesia nueva, sino que va a traer una planta original de nuevo a su cimiento original. La parte que quiero refrescar es la que sigue. Lo está haciendo como dice en versículo 23 de Joel 2, por medio de la lluvia de enseñanza o lluvia temprana, enseguida vendrá la lluvia de cosecha o fe para el rapto. En los días del mensajero, él dijo, si no tenemos fe para sanidad divina, ¿cómo tendremos fe de rapto? Nosotros tenemos que, oiga iglesia, escucha esto que le está diciendo el pastor, tenemos que crecer en fe. La iglesia no puede estancarse, no puede detenerse. Tu fe tiene que avanzar. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tenemos que crecer en fe. Si no tenemos fe para ser sanados, ¿cómo vamos a alcanzar fe para ser raptados? Tenemos que avanzar en fe. El profeta dijo,
aquí en mis días, en los días de él, dijo, pareciera que no hay fe de rapto. Pareciera todo tan contrario. Y cuando vemos el escenario mundial y vemos el escenario religioso y vemos lo que está pasando en la vida de las familias, pareciera que es muy desalentador. Pero es mi trabajo. Hoy yo me paro por mi Señor Jesucristo para decirles que habrá una novia que alcanzará fe de rapto. Ella lo alcanzará. Espero que usted sea uno de ellos. Yo creo que yo soy uno de ellos. Que creemos con todo nuestro corazón y alcanzaremos la promesa. Nada, no permita que nada lo haga tropezar en la palabra de Dios. Créala toda, completamente. Siguiente filmina. Ya hemos tenido la lluvia temprana de enseñanza. Solo falta la lluvia de cosecha para fe de rapto. Vea las hojitas todas empapadas. La lluvia de cosecha viene en un tiempo especial. Por medio, pues nada más, eso es parte de la misma cita. Por medio de la lluvia de enseñanza temprana, enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe para el rapto. Ahora, hay algo muy maravilloso respecto a las plantas. Dios nos habla por la naturaleza, ¿verdad? Y vea qué interesante. Las plantas, ya vamos a ver un caso que me parece algo muy novedoso que el hombre con su conocimiento científico está alcanzando a entender. Pero la planta básicamente es un buen ejemplo de lo que debe ser el árbol novio o la novia de Jesucristo. ¿De dónde alguien sabe por qué las hojas son verdes? ¿Por qué el pasto es verde? Clorofila, muy bien, hermano Ricardo. Hermano Ricardo y yo tenemos conversaciones profundas algunas veces. Clorofila. Es la clorofila lo que hace que las hojas y las plantas sean verdes. Ahora, ¿de dónde viene la clorofila? Hay un proceso en el cual, un proceso, podríamos decir que es electroquímico, que hace que la planta sea lo que es. Se llama fotosíntesis. ¿Han oído hablar de la fotosíntesis? ¿Ok? ¿Saben lo que es la fotosíntesis? Dicho en una forma muy básica, la planta toma de la luz del sol y hace un proceso electroquímico para producir la clorofila para ser lo que es. Ella es una representación. Ella está tomando la luz del sol, la interioriza y lo convierte. Lo hemos dicho en otras ocasiones. En la parte natural, ¿sabían ustedes? La hermana no me conoce tan bien, pero ustedes sí, ya me han oído decirlo muchas veces. A mí me encanta la astronomía. Yo tengo, a los 50 años, hace 4 años, me regalaron un telescopio y yo parecía un chiquito, con un juguete. Me encantan las estrellas, me encantan. Y una de las cosas maravillosas que me gustan es que había visto un documental que decía que las estrellas son las fábricas de Dios. Que todos los minerales, que todos los elementos, los 100 y pico de elementos que existen en la tabla periódica, fueron creados en las estrellas, son las fábricas. Una estrella recién nacida, joven, ella es una estrella de hidrógeno. Luego cambia y empieza a hacer átomos de helio y empiezan a envejecer poco a poco. Cuando el sol nuestro empieza a hacer hierro, el hierro es el veneno de las estrellas. Eso mata a las estrellas. Eso acelera su envejecimiento. Pero los 100 y pico de elementos que existen, conocidos por el hombre, son hechos en las estrellas. Es decir, que en su cuerpo, dicen que ahora son más, pero vamos a quedarnos con lo que fue dicho. En su cuerpo hay 16 elementos. En su cuerpo hay azufre, en su cuerpo hay calcio, en su cuerpo hay magnesio, hay hierro, ¿verdad? En su cuerpo hay diferentes elementos. Todos ellos literalmente fueron creados en alguna estrella. Esa estrella expulsó fragmentos de ella en explosiones y cuando esos fragmentos se fueron enfriando, fueron colisionando y se fueron formando planetas y asteroides o meteoritos y todo lo que ustedes corporalmente hablando, físicamente hablando, vino de allá arriba. Todo lo que ustedes físicamente hablando vino de allá arriba. Espero que Dios revele esto. Nosotros, cada átomo de nuestro ser vino de allá arriba. Y la palabra de Dios dice en el libro de Malaquías
compara a Jesucristo, y también la epístola de Pedro dice que Él es la estrella de la mañana, el sol de justicia. San Pedro dijo, hacéis bien en atender a la profecía, dice. Dice, como una antorcha que brilla en lugar oscuro, entre tanto que el lucero de la mañana, es el sol, amanece en vuestros corazones. Malaquías dijo, mas a vosotros que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Nuestro sol de justicia se llama el Señor Jesucristo. Y Él está alumbrando. ¿Sabe qué es lo que produce la cosecha? Cuando el grano se presenta delante de ese sol que tiene un ángulo y una temperatura característicos. Hay una cierta época del año en que el sol da una luz para que madure el grano. Nosotros estamos en el tiempo en que el grano debe madurar. ¿Qué fue lo que no he dicho todavía? La semilla fue plantada en el Calvario. Cristo dijo, es necesario que el grano caiga en tierra y muera. Si no, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y vinieron las raíces, pero las raíces no eran iguales al grano. Y vino el tallo y empezaron a correr, y empezó a correr la historia de la iglesia. Y vino la reforma luterana, y luego vino la revolución wesleyana, y vinieron los pentecostales, ¿verdad? Ha habido 2000 años de historia, de reforma, de movimiento religioso. Y así el grano fue plantado en el Calvario, y vinieron las raíces, pero las raíces no son iguales al grano. Y vino el tallo, pero el tallo no es igual al grano. Y vinieron las ramas, pero las ramas no son iguales al grano. Y vinieron las hojas, y vinieron las flores, pero nada de eso es igual al grano. Pero en algún momento, en el tiempo de cosecha, cuando el sol ha madurado el grano que está saliendo, aparece un fruto idéntico. Ese fruto tiene dentro de él una semilla exactamente igual a la semilla que fue plantada. Nadie planta una semilla de aguacate y le salen jocotes. Nadie. Usted planta aguacate y tiene aguacate. Usted planta jocotes y tiene jocotes. Usted planta manzanas y tiene manzanas. Así está escrito, así fue dicho por el Señor. Entonces, si la semilla que se sembró en el Calvario fue Cristo, en el tiempo final, una iglesia, la iglesia del Dios viviente, los miembros del cuerpo de Cristo vendrán a ser iguales. Por eso decimos que el ministerio quíntuple tiene que edificarnos a la estatura de Jesucristo, hasta que todos seamos iguales a lo que dice la palabra en 1 de Juan. ¿Qué hemos de ser? No lo sabemos, pero una cosa sabemos, seremos tal como Él. ¿Se da cuenta? El fruto, al final, el ciclo se completa cuando aparece el fruto, y ese fruto tiene la misma vida que tuvo la semilla que fue plantada. Usted no se conforme con ninguna, no aprenda a ser luterano, porque Dios no hace luteranos, no aprenda a ser bautista, porque Dios no hace bautistas, no aprenda a ser católico, no aprenda a ser metodista, no aprenda a ser pentecostal, porque Dios no hace católicos, ni metodistas, ni pentecostales. La única cosa que hace la Biblia, la única cosa que hace el Espíritu Santo, la única cosa que hace nuestro Dios son hijos de Dios a la imagen de Jesucristo. Dios solamente sabe hacer cristianos. Por eso nosotros no nos declaramos una iglesia independiente. No venimos a representar ninguna denominación religiosa. Creemos y representamos lo que la palabra de Dios dice, lo que dice Jesucristo. Y nuestra meta no es parecernos a algún líder religioso. Nuestra meta es llegar a ser Jesucristo. La novia de Jesucristo, igual a ella. Dicen, amén a eso, ¿lo creen? Eso es lo que creemos. Eso es lo que defendemos. Ahora, pueden pasar a la siguiente filmina sin abrir todavía el video, por favor. Tengo un pequeño video, pero les quiero contar. Ahí puse el título. Hay algo que la ciencia ha descubierto, hermano Scott. Vaya y revíselo. Se llama la bomba biótica. Bio viene de vida, como una bomba de vida. La bomba biótica no es algo hecho por el hombre. La bomba biótica ha existido desde que el mundo es mundo.
Es un proceso que han entendido. Vamos a ver. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué es lo que nos va a decir el hombre en el video? ¿Hay árboles porque ha venido la lluvia o viene la lluvia porque hay árboles? Muchos van a decir, no, hay árboles porque ha llovido. Es lo que van a decir. Una gran mayoría de gente piensa en su pensamiento normal, si no llueve no pueden haber árboles. ¿Verdad? Sin embargo, ¿por qué te digo esto a colación? Porque pareciera, hasta este viaje que hemos hecho en esta mañana, Dios es el que restaura, Dios es el que trajo la palabra, hemos visto las etapas, hemos visto lo que el anticristo ha hecho, y nosotros estamos aquí sentados comiendo palomitas como si fuéramos espectadores en el cine. Todavía no hemos hecho nada. Pero hay una parte que le toca a la novia, ¿de veras? Sí. Fíjese que si Marta quería ver a Lázaro resucitado, Marta no podía resucitar a Lázaro, pero el Señor le dijo, quita la piedra. Hay algo que la novia tiene que hacer. Quita la piedra, Marta. Marta dijo, Señor, y ella ya tiene 4 días de muerto. Esa cosa está podrida. Quita la piedra, Marta. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quita la piedra. Ya se está duda, quita la piedra. Hay algo que esta novia tiene que hacer. Quitar la piedra, la testarudez, la dureza de corazón. Tiene que aprender a obedecer. Tiene que aprender a creer en el Señor, a confiar en Él. Muy bien. Aquí, nosotros como árbol novia, podemos provocar la lluvia. ¿Verdad? Sí. Yo oía antes que los indios, que el chamán bailaba la danza de la lluvia, decían, ¿verdad? Y pensaban que los tambores, no es muy lejos de lo que piensa el costarricense. Aquí en Costa Rica piensan que cuando revientan bombetas, va a llover. ¿Sí? Y aquí dice nada, y es verdad, es cierto. Legítimo, dice. Legítimo. Bueno, les voy a enseñar lo que un científico dice, que es la bomba biótica, pero que esto no es diseño del hombre, esto es Dios el que lo ha hecho. Por favor, pongamos el video. Si por alguna casualidad el video empezara como la vez pasada sin audio, lo retroceden y lo ponen, es un video de 1 minuto, no dura nada, pero es importante vamos a darle un momento a las hermanas de audiovisuales para que puedan colocar el video, ponerlo, pero es interesante. Marta quita la piedra. Quita la piedra significa que hay algo que tenemos que hacer. Marta tenía objeciones. El cuerpo de mi hermano está podrido, tiene 4 días de muerto. Tenía objeciones. Bueno, ahí está. Oigamos lo que dice el video. Que se oiga también en voz. ¿Hay bosques porque llueve o llueve porque hay bosques? Esta cuestión ha suscitado acalorados debates desde hace mucho tiempo y, hombre, parece evidente que en una zona donde vemos mucho arbolado, una selva, un bosque frondoso, pues lógicamente llueve y llueve bastante. Ahora bien, hay una teoría que se llama la bomba biótica que establece que en una región boscosa cambian las condiciones locales, hay un topoclima particular porque el bosque atrapa vapor de agua del ambiente, disminuye localmente la presión, se atrapa más vapor de agua del entorno y se favorecen las condiciones de condensación, de manera que donde tengamos un bosque no va a aparecer por arte de magia un frente de lluvias, pero si llega un frente ya con muy poco contenido de humedad, el bosque aportará la humedad necesaria para que finalmente deje Continúa en internet, sí continúa. Okay. Eso lo voy a compartir vamos a ponerlo. ¿Ya terminó ya? ¿En internet ya terminó? Muy bien. Eso lo voy a compartir en el chat de la iglesia para que lo vean. Es duro 1 minuto. Pero lo que estaba oyendo ya casi desarrollaba la idea. Básicamente lo que está diciendo este científico es que hace la pregunta, ¿hay bosques porque llueve o llueve porque hay bosques? Resulta, hace unos días le compartí al hermano Esteban, le compartí de que en África, en un desierto, un lugar muy seco, muy desértico, los agricultores empezaron a sembrar arbolitos y les hicieron forma de media luna para cuando la agua corriera por la lluvia, el agua fuera retenida en esa media luna y que absorbiera a profundidad, que no pasara superficialmente, sino que hubiera pedacitos de media lunas que capturaran el líquido, el agua, y permitieran que fuera permeando más profundamente.
y han logrado hacer florecer bosques enteros en el desierto. Han descubierto lo de la bomba biótica. ¿Qué es lo que dice la bomba biótica? O el concepto de bomba biótica, que los árboles que tienen humedad y también algunos animalitos, todos nosotros, de hecho, con el calor sudamos, ¿verdad? Esta humedad se crea un vapor. Hay un nombre ahí que no me he aprendido, un término científico que no me lo he aprendido, pero que esta vaporización genera que se eleve el agua vaporizada y se haga una condensación, y esa condensación acelera. No es suficiente como para que, es decir, los árboles no se pueden sostener a sí mismos con el agua que tienen, necesitan más agua, pero el agua que se evapora de ellos acelera el proceso de precipitación de la lluvia. ¿Qué pasaría si este árbol novio fuera un árbol todo seco, sin compañerismo, sin frutos, comido por la langosta, comido por ese espíritu anticristo seco? No provocaría nada. Usted ve esos árboles en esos lugares desérticos, todos reventados por el sol, partidos en dos, porque se fue de ellos toda la vida. Lo opuesto es un árbol que tiene fuertes raíces en tierra, que absorbe la humedad que existe y parte de esa humedad se va evaporando en sus ramas, en sus hojas, en sus flores. Y un árbol y otro, nosotros todos como creyentes, como parte del árbol novia, y ese vapor empieza a subir y provoca una condensación, y la condensación antecede a la precipitación. Es cuando las gotas se hacen más grandes, más gordas, y llueve. Es decir, que si nosotros podemos discernir y combatir la plaga del espíritu de anticristo, podemos tener compañerismo, podemos dar los frutos del Espíritu Santo, podemos hacer lo que hemos sido llamados a hacer por la palabra restaurada que ya vino en este día a nosotros. Si nosotros completamos el ciclo, completamos la tarea, hacemos nuestra parte, nosotros, al igual que Marta, no tenemos el poder para resucitar a Lázaro, pero nos toca hacer una parte. Marta, quita la piedra. Nuestra vida de oración, nuestra consagración, nuestra sinceridad, nuestra fe, nuestra vivencia todos los días de lo que es la palabra de Dios, allá en el trabajo, allá en la casa, donde quiera, el caminar en fe, el ser la novia en ese tiempo final, el vivir la palabra, el no avergonzarnos de ella, el vivirla, va a empezar a ser pequeño vapor, pequeño vapor, pequeño vapor, y eso va a producir, ¿sabe lo que estoy diciéndoles? Les estoy diciendo, y el cielo me está oyendo, los ángeles, los principados están escuchando, que nosotros, en el carácter correcto, podemos provocar un derramamiento del Espíritu Santo, una precipitación. En el Antiguo Testamento, Nimrod y los suyos crearon la Torre de Babel para regresar al cielo. Hagamos una torre que nos lleve al cielo. Y les dije el miércoles que Dios los vio y dijo, estos han empezado y no se detendrán. A la fuerza. Y muchas veces eso pasa. En las religiones vienen y le dicen, en la religión pentecostal le dicen, venga hermanito, si no habla en lenguas, le voy a enseñar a hablar en lenguas. Venga, trae la lengua, trae la lengua. Y perdonen, no quiero ser irrespetuoso, no es mi intención, porque yo sé que hay hijos de Dios en cada religión. Hay preciosos hijos de Dios. Nuestro ataque no es hacia ellos, es al sistema. Se convierte como en un absurdo esas cosas, que nos vienen espontáneamente por el mover del Espíritu Santo. Esto tiene que ser sincero y espontáneo. Nuestra fe tiene que ser real. Ese fuego del Espíritu Santo tiene que ser real y calentar, no un fuego pintado en la pared por una ficción religiosa. Eso tiene que ser algo verdadero en nuestras vidas. Y entonces, cuando les digo que podemos provocar, alguien va a decir, ¿y tenemos antecedentes? Sí. Encontramos que la palabra de Dios nos dice, vea, hoy les hablé de la falsa unidad del sistema ecuménico. Eso es Torre de Babel, una falsa unidad. Porque Babel significa confusión. Y Dios confundió las lenguas. Y vea qué interesante. Alguien puede decir, pero Manuel, ¿fue Dios el que hizo eso? Sí, pero para que se cumpla la palabra. Hermano Leo, vea qué interesante. Tenemos 3 textos de la Escritura.
Tenemos en el centro Hechos 2, verso 1. Tenemos aquí, de este lado, tenemos Génesis 11. Y tenemos aquí al otro lado, dándole balance a esto, el Salmo 133. La palabra del Señor dice, hablando de provocar el derramamiento, la precipitación. La palabra de Dios dice en Hechos 2, que estaban los 120, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Unánimes juntos. Habían alcanzado, unánime significa de un mismo ánimo, un mismo espíritu. Estaban ahí, hombro con hombro. Comparémoslo por un momento con, ustedes ya me han oído muchas veces, no es mi mensaje de hoy, pero lo voy a aclarar, me han oído muchas veces decirles que la táctica de Satanás, el anticristo hace imitación religiosa. Él se parece, pero no es, se parece. Entonces, en el Génesis 11 ustedes encuentran, ustedes van a encontrar allí que dice la palabra que ellos eran uno. Fue Dios el que dijo que era. Vea, en Hechos 2, Dios descendió, el Espíritu Santo bajó, y en Génesis 11, Dios descendió. Vea las similitudes, pero Génesis 11 es imitación religiosa. En Hechos 2, Dios vio que eran uno, perdón, en Hechos 2 estaban unánimes juntos. En Génesis 11, Dios vio que eran uno. En Hechos 2, Dios los hace hablar en lenguas. En Génesis 11, Dios los hace hablar en lenguas. Hasta allí, en ese momento, cualquier religión puede decir, ustedes tienen profetas, nosotros también. Ustedes tienen la Biblia, nosotros también. Imitación religiosa. Hasta cierto punto se parece. Janes y Jambres imitaban a Moisés hasta cierto punto. Ellos podían imitar las plagas, pero no podían quitarlas. Solo Moisés, solo Dios, usando a Moisés, quitaba las plagas. Janes y Jambres no podían. Hay cierto grado de imitación, pero no es completa. Cuando el profeta le dijo, te han imitado el primer jalón, te han imitado el segundo, nadie podrá imitar el tercero. Entonces, vean ustedes cómo Génesis 11 es una falsa unidad. Y Génesis 11 es Torre de Babel. Y el profeta dijo que Torre de Babel es el sistema confederado, es un espíritu de confederación. Es el sistema ecuménico mundial. Es el Concilio Mundial de Iglesias. En Costa Rica está representado por la Alianza Evangélica, con nombres y apellidos. Muy bien. Teníamos otra cita aquí. ¿Cuál era? No, el Génesis 11 era la Torre de Babel, pero el otro, Salmo 133. Aquí vamos a comparar también. Ellos están unánimes juntos. ¿Y qué dice Salmos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vea el espíritu allí. Y dice, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y qué representa el aceite? ¿Alguien sabe lo que representa el aceite? Es un derramamiento, el Salmo 133 está hablando de un derramamiento, no solamente en las barbas, en todo el cuerpo. Un derramamiento por todo el cuerpo, por toda la iglesia, por todo el cuerpo de creyentes. Ahora, creo que es mi última filmina, veamos a ver si es la última, sigamos. Vea cómo dice, sí, es el verso 3 del Salmo 133, dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que envió Dios en Hechos 2? Dios envió vida eterna. Era la vida de Dios llenando los corazones de los 120. El Salmo 133 nos habla, va en paralelo con Hechos 2. Perfectamente cuadra. Como el rocío de Hermón. Y ahí quiero que se queden un momento pensando. Ahí está la hojita con sus gotitas de rocío. Qué lindo es el rocío. Y no es causado por el hombre. El hombre ha tratado de manufacturar hace años, cuando yo era muchacho, cuando yo era adolescente. Recuerdo, estás estudiando hidrología, ¿verdad? Algo que tiene que ver con recursos hídricos, me parece, Manuel. Muy bien, cuando yo era adolescente, más joven que vos. Recuerdo que las noticias decían
que como había tanta sequía en Costa Rica en ese tiempo, habían avionetas que estaban sobrevolando y soltando hielo seco en las nubes, porque eso podía provocar lluvias, Esto de la bomba biótica nunca se había escuchado en ese tiempo. Esto de que los árboles, luego Costa Rica cambió, hizo un giro y empezó a proteger más las zonas del país, y por eso aquí hay tanta agua. Hay muy buena agua en Costa Rica y es por causa de la cantidad de árboles que tenemos, de la vegetación. Pero vean, el rocío viene de madrugada. Mi mamá me contaba, hermana Tuti, ella era la mayor de un montón, de una marimba de chiquillos. Ella era la mayor. Y entonces mi abuelo, como a las 3:30, 4 de la mañana, le llamaba y le decía, vaya, saque los bueyes para enyuntarlos. Y me contaba a mi mamá, ellos eran muy pobres, vivían allá en Llano Grande de Cartago. Y me contaba a mi mamá que ella no tenía zapatos. Y entonces ella a las 4 de la mañana caminando en el pasto, en el zacate de Llano Grande de Cartago, decía que sentía como hielo que la punzaba. Y había una gran condensación de agua. Estaba todo empapado a esas horas. No estaba lloviendo. El rocío descendía. Ahora, yo creo sinceramente que nosotros, si logramos ser una iglesia sana, ¿sabe qué le digo? Mate todo bichito que quiera dañar este árbol novia. ¿Hay alguna raíz de amargura por ahí? Suprima eso, ahogue eso, destruya eso. Que no haya separación entre un hermano y otro. Que no haya celo entre un hermano y otro. Que solamente Cristo cuando venga nos vea amorosos, unidos, unánimes, juntos, en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Allí envía vida eterna. Podemos provocar que llueva. Podemos hacer que el Señor mire y diga, esta mi novia preciosa, la quiero ungir. Yo prometí la lluvia, les di la lluvia de enseñanza. Falta la lluvia de cosecha. Falta la lluvia que va a dar fe de rapto. ¿Cuándo qué? Cuando lo mucho que ha sido dicho y que pareciera que se ha olvidado o que pasa desapercibido, se va a encender. El profeta dice, como un fuego en una casa en un día ventoso. ¿Quién puede apagar ese incendio? Nada. Un día a estos, el derramamiento del Espíritu Santo va a verificar toda la palabra que ha sido plantada en sus corazones y Dios dará entendimiento y ese entendimiento se llama fe de rapto. Ustedes tendremos fe de rapto porque todo lo que ha sido dicho por la palabra será vivificado. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. Pero nos toca hacer algo. Aleluya, gloria a Dios. Nos toca hacer algo. Marta tiene que quitar la piedra. Nos toca hacer algo. Si usted tiene algo en contra de su hermano, vaya y arréglelo. Si hay algo si usted está en desobediencia en algo con la palabra y usted lo sabe, vaya y arregle eso. Arreglemos todo. Tengamos una vida limpia, agradable al Señor. Consagrémonos más. El Señor me lo ha pedido a mí, me ha pedido, yo creo que el 2023 debe ser un año de mayor consagración. Un día de estos el Señor me pegó una jalada de orejas, le estaba contando a mi esposa. Dios nos está pidiendo más carácter, más consagración. Y yo creo en esto, me tropecé con esto, se lo compartí a hermano Esteban, porque él es también como síndico de la iglesia, estábamos hablando de cosas del área verde y todo eso, y me encantó ver cómo un desierto se convirtió en un hermoso bosque. ¿Por qué? Porque supo cómo retener el agua. Y nuestra agua es esa palabra. La vida de nosotros es la palabra de Dios. No deje que se la lleve no deje que se la lleve la corriente, no deje que se la lleve la gravedad. Retenga el agua, retenga la palabra, retenga lo que se ha dicho, reténgalo. Habrá cosas que usted no comprenda, que diga, es que ese hermano Eric predica muy enredado, no se le entiende. No importa, será revelado, será abierto, será vivificado, porque ha venido la lluvia de enseñanza y vendrá la lluvia de cosecha, un entendimiento de fe de rapto. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga. Hasta último. Damos gracias al Señor
Esperamos que la enseñanza de hoy ayude. Siempre las enseñanzas son un poquito lentas, ¿verdad? Y como que la gente se puede cansar un poquito. Pero hemos tratado, ¿verdad, hermano José? Hemos tratado de darlas con más dinámica, y esperamos que el Señor bendiga sus corazones y que lo que fue dicho hoy, lo bendiga hoy, lo bendiga mañana y dentro de un mes, eso sea bendecido y eso siga creciendo. Amén, amén. Muy bien, voy a invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. No sé si ya oraron por la ofrenda, ¿sí? Recuerden hacerlo cuando se presentan las peticiones siempre. Aprovechen y oran de una vez. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a pedir al Señor que esto que ha sido dicho no se quede en la mente donde el diablo se lo puede robar. Que baje al corazón donde se pueda esconder. Ya ahorita, cuando termine la transmisión, hermano. Muy bien. Ore conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la ayuda que nos has brindado, Señor. Yo y mis palabras entrecortadas, quizás, Padre, carecieron de habilidad, Padre, pero yo te pido, Señor, que este pueblo entienda tu palabra, no por lo que dije tal vez, pero por lo que quise decir, lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Ellos puedan captar, Señor, que hay que verdaderamente, Señor, les he dicho que podemos provocarlo, que podemos incitarlo, Señor. Yo leo en tu palabra, Señor, que cuando tú viste a ese remanente, a ese pequeño Benjamín, como José, dice la palabra que se te conmoverán las entrañas, Señor. Entonces puedes ser conmovido, Señor. Y nosotros, tu novia, tu amada, la niña de tus ojos, estamos escritos en las palmas de tus manos, Señor. Queremos, Señor, entrar en ese entendimiento, Señor, no solamente de cómo agradarte, sino cuál es la piedra que tenemos que mover, Padre. Provocar el poder de Dios, el derramamiento del poder de Dios sobre tu iglesia, sobre tu novia, sobre cada uno de nosotros. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición. Pedimos que bendiga la ofrenda que va a ser recogida y que nos ayudes, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.